Me llamo Nélida Ramos y tengo 78 años. Aunque si uno escucha a mi nieto Darío, diría que tengo casi 90, con esa voz burlona que usa cuando habla de mí delante de sus amigos. Hace 2 inviernos, después de una caída tonta en la cocina mientras preparaba dulce de membrillo, vine a vivir con él y su pareja Clara, porque los médicos dijeron que ya no podía estar sola, que mi cadera necesitaba reposo, que debía estar acompañada, controlada, vigilada como si fuera una criatura. Agradecí la ayuda en su momento. Lo hice con sinceridad. Me parecía hasta un regalo del destino poder compartir la casa con ellos, acompañarlos, cocinar cuando me dejaban, estar cerca. Pero en poco tiempo entendí que no era bienvenida, no del todo, que el gesto de abrirme la puerta no tenía que ver con afecto, sino con una especie de obligación muda, esa que impone la sangre y no el corazón. El primer mes fue llevadero. Dormía mucho por los calmantes, despertaba con el aroma del café y el sonido de Clara escribiendo en su portátil, siempre en videollamadas, siempre con auriculares que no impedían que su voz se filtrara por toda la casa. Me preguntaba si necesitaba algo, pero sin mirarme a los ojos, sin esperar respuesta. Darío, por su parte, salía temprano y regresaba tarde, siempre con alguna bolsa, alguna excusa, alguna urgencia. A veces pasaba por el comedor como una sombra rápida, me daba un beso distraído en la frente y desaparecía en su habitación. Yo no hablaba mucho, por respeto, por prudencia, por no querer ser una carga. Leía, tejía, regaba las plantas que nadie más tocaba, y a veces simplemente me sentaba junto a la ventana con mi bata de lana y mi taza de mate lavado, mirando el cielo pasar con sus nubes apuradas. Una mañana escuché a Clara decir al teléfono que tenerme ahí era como vivir con una radio rota. No hacía ruido, pero igual molestaba. Esa frase me quedó grabada en la piel como un tatuaje invisible. No dije nada. ¿Para qué? Aprendí hace mucho que el silencio a veces es más poderoso que la queja. Yo no vine al mundo para molestar, sino para construir, cuidar, sostener. Lo hice toda mi vida. Crié sola a mi hijo Mauro desde que tenía 5 años y su padre se fue a comprar cigarrillos y nunca regresó. Lo llevé a la escuela cada día, incluso con fiebre, incluso con la tristeza honda que me comía por dentro y que nadie veía. Trabajé en un taller de costura durante 30 años, con las manos entumecidas y la espalda encorvada, para que él pudiera tener cuadernos nuevos, leche tibia y zapatos dignos. Todo lo que conseguí fue con esfuerzo, cada peso contado, cada noche sin dormir pensando cómo estirar la comida hasta fin de mes. Mauro creció y se fue a vivir a otra provincia. Vino a verme cada tanto, menos con el tiempo, hasta que las llamadas se volvieron cumpleaños y luego mensajes cada 6 meses. No lo culpo. La vida tiene sus maneras de llevarse a la gente lejos, no solo en kilómetros, también en memoria. Cuando murió en aquel accidente con el colectivo, fue Darío quien vino al cementerio y me abrazó sin decir nada. Tenía 19 años. Fue la primera vez que me llamó abuela, con ternura real, no como palabra decorativa de domingo. Me escribió luego una carta corta, muy hermosa, en la que me pedía que no me sintiera sola, que él iba a estar ahí para mí. La guardé en el cajón del velador, doblada en 4. A veces la releía cuando me sentía una sombra dentro de mi propia casa. Por eso acepté venirme a vivir con él cuando todo se complicó con mi salud. Me pareció justo. Me pareció humano. Pero las cosas no fueron como pensé. La casa tenía reglas invisibles que solo yo rompía. No podía usar el baño principal porque dejaba el espejo empañado.
No debía caminar de noche porque el sonido de mis pasos por el pasillo molestaba. Tenía que pedir permiso para calentar leche porque hacía olores fuertes en la cocina. Clara era la que más lo decía, pero Darío nunca la contradijo. Me convertí en esa figura transparente que se sienta en la esquina del sofá y sonríe en silencio mientras la vida ocurre sin ella. Lo más triste no era el aislamiento, sino la indiferencia. Era como estar viva pero apagada, como una lámpara sin bombilla. Empecé a notar cosas, comentarios susurrados, risas ahogadas cuando pasaba, publicaciones en redes sociales donde yo aparecía desenfocada en el fondo, como parte del decorado. Una vez encontré una historia que Clara había subido con el título «La reliquia sigue viva». Y me vi a mí misma, dormida, la boca entreabierta, el pelo suelto. No dije nada. Me dolió, sí, pero lo guardé. Como guardé tantas cosas, aprendí en mis años que el dolor acumulado se transforma en mirada aguda, en memoria precisa. Que quien sufre en silencio también observa. Y yo observé. Observé demasiado. Hace unas semanas comenzaron a llegar amigos de Darío los fines de semana. Traían cerveza, hablaban fuerte, escuchaban música que temblaba en las paredes. Yo me encerraba en mi cuarto y tejía, sin prender la luz. Prefería no escuchar las bromas, no oír mi nombre mal dicho. Pero todo cambió la noche en que me cortaron el cabello. No lo supe en el momento. Estaba dormida, profundamente dormida, por las pastillas que Clara me daba todas las noches con el té. Para que descanses mejor, decía, aunque yo sospechaba que eran más fuertes de lo que decían las cajas. Me desperté con una sensación extraña en la nuca, como si el aire me rozara distinto. Fui al baño, encendí la luz. Y ahí me vi. Una parte de mi cabeza estaba rapada. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Como para que la humillación fuera evidente, pero aún negable. Nadie me dijo nada. Nadie mencionó el tema. Clara me ofreció el desayuno como si nada hubiera pasado. Darío tarareaba una canción. Yo me senté, tomé la taza y no dije ni una palabra. Pero algo dentro de mí, algo antiguo, ancestral, despertó con una claridad que no sentía desde hacía décadas. No me enojé, no lloré, no grité, solo pensé, recordé cosas que otros olvidan. ¿Cómo funcionan los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las válvulas del agua? ¿Qué pasa si uno desactiva el router desde adentro? Recordé que no siempre fui una vieja quieta, que una vez tuve nombre, tuve fuerza, tuve herramientas. Y sobre todo, recordé que nunca, nunca se debe subestimar a quien ha vivido lo suficiente como para haberlo perdido todo y seguir de pie. Esa mañana, mientras fingía tomar el café, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. El corte de pelo era solo el principio. El principio de algo que no podían imaginar. Todo empezó una noche cualquiera, o al menos eso parecía. Hacía calor, uno de esos calores pegajosos que hacen que la piel se sienta ajena, como si estuviéramos encerrados dentro de un cuerpo que ya no nos pertenece. Había pasado el día sola en casa porque Darío y Clara habían salido desde temprano. No me dijeron a dónde iban, y tampoco pregunté. Aprendí con el tiempo que la información que se da sin cariño es como un plato frío. No alimenta, solo se traga. Pasé la tarde organizando un cajón del mueble que estaba lleno de cables viejos, botones sueltos, pilas muertas y papeles sin sentido. Fue una de esas tareas que uno realiza
no porque tenga importancia, sino porque el acto de ordenar le da al alma un poco de estructura. Preparé una infusión y me quedé dormida en el sofá, envuelta en una manta delgada, escuchando de fondo el zumbido monótono del ventilador. No supe qué hora era cuando desperté. La casa estaba en penumbra. Sentía una pesadez extraña en el cuerpo, como si la sangre me circulara más lenta, como si una nube espesa me cubriera los sentidos. Me dolía ligeramente la cabeza y la boca tenía un sabor metálico, amargo. Me levanté para ir al baño. Fue al mirarme en el espejo cuando lo noté. Me llevé una mano temblorosa al costado de la cabeza. El cabello, ese mismo que había cuidado durante años como se cuida una planta heredada, estaba cortado de manera irregular, tosca, como si alguien hubiese pasado una máquina sin cuidado. Una parte de mi cuero cabelludo quedaba expuesta, como si hubieran querido mostrarme algo. Sentí un calor subirme desde el estómago hasta la garganta. No era rabia. No era tristeza. Era algo más profundo, más oscuro, como una lucidez que se enciende en el peor momento. Volví a mi habitación, lentamente, tocando la pared como para asegurarme de que aún era real. Me senté en la cama y encendí la pequeña lámpara de mesa. Sobre la cómoda estaba el peine que usaba desde hacía décadas. De repente se me ocurrió buscar el celular viejo que me había regalado mi hijo hace años. Lo abrí. Apenas funcionaba. No tenía internet, pero aún servía para grabar. Lo puse a cargar. No sé por qué lo hice. Instinto, tal vez. O necesidad de dejar constancia. Me quedé en silencio. De la sala llegaban murmullos y risas ahogadas. Estaban despiertos. No lo habían hecho mientras dormía sola. Estaban ahí, juntos, consciente de lo que hacían. Al día siguiente la rutina fue idéntica a la de siempre. Clara preparaba café. Darío pasaba por el comedor diciendo que llegaba tarde al trabajo. Nadie mencionó nada. Nadie me miró con una expresión distinta. Todo estaba medido para ser igual que siempre. Pero algo había cambiado, y no solo en mi cabeza. Mientras recogía la taza sucia de la cocina, escuché una conversación a medias desde el pasillo. Risas. Un tono burlón. ¿Viste la historia? Hasta la tía de Clara comentó con caritas. Me asomé sin que me vieran. Clara tenía el teléfono en la mano, mostrando algo en la pantalla. Imágenes, probablemente. Videos. Quizá de mí. Sentí un escalofrío en la nuca, donde el cabello faltaba. Algo más fuerte que la vergüenza, más pesado que la humillación. Esa noche, cuando se fueron a dormir, caminé descalza por la casa. Me moví en la oscuridad como lo hacía cuando Darío era chico y se despertaba con fiebre. No necesitaba luces para saber dónde estaba cada cosa. En el lavadero encontré la caja de herramientas de Mauro que Darío había guardado cuando yo me mudé. Aún conservaba las etiquetas que yo misma le había puesto. Destornilladores, fusibles, alicates. Tomé lo que necesitaba, lo metí en una bolsa de tela y lo escondí en mi armario, entre las mantas. Luego fui hasta el router, fingiendo que buscaba una receta entre los libros. Conté los pasos, medí los ruidos. Cuando supe que nadie escuchaba, apagué el aparato, abrí la tapa y desconecté un solo cable, con precisión quirúrgica. Luego lo cerré todo como estaba. Fui a dormir como si nada. A la mañana siguiente, Clara gritaba desde el comedor. «¡No hay wifi! ¿Otra vez? ¿Qué pasa con esta porquería?» La escuché caminar nerviosa, reiniciar el router,
golpearlo contra la mesa. Darío bajó apurado, revisó cables, llamó a la compañía. Nada funcionaba. Debe ser la zona, otra vez los cortes. Pero no era la zona, era yo. Y era solo el principio. 2 días después, repetí la operación. Esta vez con el calentador del agua. Abrí la válvula principal, apenas un giro, lo suficiente para que no se detectara rápido, pero impidiera que llegara presión. A media ducha, Clara salió envuelta en una toalla gritando: «¡No hay agua caliente!». «¡Me estás jodiendo!». Darío revisó el termotanque. Dijo que llamaría a un técnico. Yo servía el desayuno, sentada en la mesa, con mi taza frente a mí y el rostro tranquilo. «Debe ser algo de la presión del tanque», dije sin mirar a nadie. Nadie respondió. 1 semana después, la casa quedó sin luz. Esa noche, cuando Darío regresó del trabajo, encendió la llave y nada ocurrió. Clara pensó que era un corte general. Pero los vecinos tenían luz. Fue entonces cuando notaron que el disyuntor principal estaba desactivado. Intentaron subirlo, pero cada vez que lo hacían, se volvía a bajar. «Debe haber un corto», dijo Darío. «No entiendo nada». Pero yo sí, porque lo había hecho yo, porque lo aprendí cuando Mauro era chico, y se nos cortaba la luz cada mes por falta de pago. Porque aprendí cómo evitar los incendios, cómo manejar cables, cómo sobrevivir en la penumbra sin perder la calma. Esa noche cenamos a la luz de una vela. Clara no dijo una palabra. Darío mascullaba entre dientes. Y yo comía despacio, con la serenidad que se construye después de muchas derrotas. Les dije que no me importaba, que había vivido sin luz, sin gas, sin agua. Que no era nada nuevo para mí. «Qué suerte que no dependés de estas cosas», dijo Clara, apenas audible. Yo no respondí. Solo me levanté. Llevé mi plato a la cocina y lo lavé con el agua fría que aún quedaba en la bacha. Lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, es que no lo hacía por venganza. No era odio. Era otra cosa, una forma de volver a existir. De hacerme visible en un mundo que me había convertido en ruido de fondo. Porque a veces, cuando ya no te escuchan, tenés que apagar todo para que noten tu silencio. Después de la noche sin luz, la casa cambió de forma imperceptible. No por lo material, no por lo tangible, sino por ese aire que queda en los rincones cuando algo ya no se puede ocultar. Darío se mostraba más tenso. Hablaba menos. Clara evitaba cruzarse conmigo más de lo necesario, como si mi presencia le incomodara físicamente. No era miedo todavía. Era desconfianza. Una sospecha pequeña, latente, que flotaba en el ambiente como el polvo que uno solo nota cuando entra un rayo de sol por la ventana. A veces los oía hablar entre susurros en la cocina, mientras creían que yo dormía. Decían cosas como: «¿Y si fue ella?». «No puede ser. No sabría cómo. Tiene 78 años. No puede ni abrir la tapa del router». Pero esto no fue casualidad. Fue demasiado preciso. Y luego el silencio. Ese silencio espeso que siempre viene cuando nadie quiere terminar la frase. Yo me quedaba en mi habitación, acostada de lado, con los ojos abiertos, escuchando el sonido de la noche y de sus miedos recién nacidos. No podía evitar una cierta calma, una satisfacción muda al saber que por primera vez en meses no era invisible, sino presente, incómodamente presente, como una grieta que no se puede tapar con pintura. A partir de entonces, comencé a moverme con más cautela, pero también con más decisión.
Mis pasos eran lentos. Sí, pero medidos. Cada cosa que hacía tenía una intención precisa, una dirección. No improvisaba. Tenía un cuaderno escondido en el doble fondo del cajón del armario, donde anotaba cada hora, cada detalle. ¿Cuándo salían? ¿Cuánto tiempo tardaban en regresar? ¿Cuántos dispositivos tenían conectados? ¿Cuántas veces abrían la app del banco en el celular? ¿Cuántos se alteraban cuando se quedaban sin datos móviles? Empecé a tomar nota también de sus conversaciones, de sus patrones de conducta, de sus rutinas. No era por malicia. Era porque me acostumbré toda la vida a anticiparme a lo que venía. Cuando se cría sola un hijo, cuando se sobrevive al abandono, al frío, a la escasez, una aprende a mirar los gestos más que las palabras. Y los gestos de Clara hablaban más que cualquier excusa. Ya no me miraba a los ojos. Ya no preguntaba si necesitaba algo. Me dejaba las pastillas en la mesa sin decir una palabra. Un día olvidó que yo las había tomado y volvió a ofrecerme otra. Otra noche, revolviendo el cajón del baño en busca de una curita, encontré un frasco de gotas para dormir que no estaba antes. Al leer la etiqueta noté que no era lo que el médico me había recetado. Era algo más fuerte, algo que podía hacerme dormir por horas. Me di cuenta entonces de que el corte de pelo no había sido una simple broma. No era solo una gracia adolescente tardía o una imprudencia de borrachos. Era una señal, un acto de poder, una forma de mostrarme que yo ya no decidía nada ni sobre mi cuerpo, ni sobre mi tiempo, ni sobre mi presencia. Cortarme el pelo sin permiso era decirme que mi consentimiento ya no importaba, que podía ser manipulada, exhibida, ridiculizada. Y ese pensamiento fue el que terminó de encender dentro de mí una claridad antigua, la misma que me había sostenido durante los años más duros, cuando Mauro era chico, y no teníamos más que un colchón compartido y una olla de arroz para 3 días. No iba a permitir que me extinguieran sin lucha. No esta vez. Así que seguí. La siguiente vez, no solo desconecté el router, lo reemplacé por uno viejo que tenía guardado desde hacía años en una caja de cartón. Lo conecté sin clave, con el mismo nombre de red, pero sin acceso a Internet real. Durante un día entero, creyeron que la compañía de servicio estaba fallando. Llamaron, hicieron reclamos, insultaron al operador. Incluso consideraron cambiar de empresa. Cuando finalmente se rindieron y pidieron asistencia técnica, fingí que no escuchaba nada. Fue el técnico quien descubrió que el equipo no coincidía con el número de serie registrado. Darío me preguntó si había tocado algo, con ese tono que usaba cuando era adolescente y rompía algo, y me echaba la culpa. Le dije que no, que apenas entendía cómo funcionaba eso, que yo no sabía ni cómo prender la televisión sin confundirme de control remoto. Me creyó, o quiso creerme, pero ya no estaba seguro. Ya no podía estarlo. Lo vi en sus ojos. Y eso me dio una sensación extraña, mezcla de orgullo y pena, porque jamás pensé que llegaría a esconderme de mi propio nieto. Pero tampoco pensé que él se reiría mientras me grababan dormida con media cabeza rapada. Clara, por su parte, empezó a perder el control. Pequeñas cosas al principio. Olvidaba fechas importantes, se le pasaban reuniones, no podía descargar archivos, no llegaban los mails. Un día explotó. Gritó frente a la pantalla que esta casa era una trampa tecnológica, que no se podía vivir así. Arrojó su teléfono contra el sofá y se encerró en la habitación. Darío intentó calmarla, sin éxito. Yo, desde mi silla junto a la ventana,
Fingía leer el diario. Pero escuchaba todo. Esa noche, cuando Clara salió de su habitación para ir al baño, se detuvo en el pasillo. Yo también estaba despierta, sentada en mi cama, con la luz apagada. La oí acercarse a mi puerta. Se quedó ahí, quieta. No entró. No habló. Solo respiró fuerte, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Luego se fue. Cerró la puerta de su cuarto y ya no salió hasta el día siguiente. El verdadero punto de quiebre llegó una semana después, cuando los invité a cenar. Lo hice como si fuera una cosa inocente. Preparé una receta que Darío adoraba de niño. Guiso de lentejas con chorizo. Les dije que quería tener un momento juntos, sin pantallas, sin teléfonos, como en los viejos tiempos. Clara se mostró escéptica, pero Darío aceptó. Quizá porque en el fondo quería creer que todo podía volver a la normalidad. Preparé la mesa con mi vajilla antigua, esa que solo usaba en cumpleaños o navidades. Coloqué servilletas de tela. Encendí una vela. Puse música suave en la radio vieja que aún funcionaba con pilas. Cuando se sentaron, les serví con una sonrisa. Comimos en silencio los primeros minutos. Luego, poco a poco, comenzaron a relajarse. Darío habló del trabajo. Clara comentó sobre una propuesta que tenía entre manos. Yo los escuchaba, asintiendo, sin decir mucho. Y entonces, justo cuando levantaron sus copas para brindar, les dije, con voz tranquila pero firme, como quien anuncia la llegada del invierno. ¿Sabes qué es lo mejor de vivir tantos años? Que una aprende a hacerse invisible, hasta que deja de querer serlo. El silencio fue inmediato. Clara bajó la copa. Darío me miró, confundido. Yo sonreí. No hacía falta explicar nada más. No esa noche. Ellos ya lo sabían, aunque no pudieran nombrarlo. Lo que no sabían era que esa cena era mi cierre. A partir de ahí, no iba a volver atrás. Ellos lo notarían pronto. Esa misma madrugada, cuando se fueron a dormir, bajé al sótano donde aún se guardaban los planos originales de la casa. Darío los había encontrado hace años en una caja vieja que pertenecía al abuelo de Clara, el primer dueño de la propiedad. Los había dejado ahí sin interés, sin revisar. Yo los había ojeado en silencio. Sabía cosas de esa casa que ellos no sabían. Sabía que la llave de paso del agua no estaba donde creían. Sabía que el cableado tenía un panel secundario. Sabía cómo aislar el sistema sin que nadie pudiera detectarlo de inmediato. Y esa noche, bajo la tenue luz de la linterna que llevaba colgada del cuello, empecé a trabajar. No por maldad. No por destrucción, sino por la única razón que queda cuando ya no se tiene nada, para recuperar el respeto. No el amor, no la ternura. Solo el mínimo respeto que todo ser humano merece por el simple hecho de existir. No me importaba si me descubrían. No me importaba si me echaban. Porque lo que ellos no entendían, lo que aún no eran capaces de ver, era que yo no temía quedarme sola. Ya lo había estado antes. Lo que temía, lo que dolía, lo que me consumía por dentro, era haber sido olvidada estando aún viva. Ser un fantasma dentro de una casa que ayudé a sostener. Ser el blanco de sus burlas. Ser objeto, ser carga, ser un chiste. Eso se había terminado. Y aunque todavía faltaban días para que se dieran cuenta del todo, algo en sus ojos aquella noche ya me lo confirmaba. Por primera vez, no sabían quién era la mujer que vivía con ellos.
Y eso, apenas eso, era el principio de mi regreso. Siempre he creído que el verdadero punto de inflexión en la vida de una persona no ocurre con un gran evento. No llega acompañado de gritos, ni estallidos, ni decisiones dramáticas. El cambio real, el profundo, sucede en silencio, en ese instante apenas perceptible en que una se ve a sí misma desde afuera, como si se tratara de otra, como si el alma se despejara por un segundo de toda la bruma acumulada en los años y pudiera contemplarse sin adornos, sin excusas, sin mentiras. Y para mí, ese instante llegó una mañana, mientras regaba las macetas del patio, con la manguera en la mano y la cabeza descubierta, mostrando sin vergüenza ese parche aún visible donde antes caía mi cabello en ondas grises. Sentí el sol tibio en la nuca y supe, sin necesidad de palabras, que algo en mí se había reordenado para siempre. Que lo que venía ya no era defensa, ni venganza, ni resistencia. Era decisión. Y era mía. Esa mañana, mientras Clara dormía y Darío había salido a trabajar, aproveché el silencio de la casa para abrir la caja de madera que guardaba bajo mi cama. Era la misma caja donde, hacía décadas, guardaba los cuadernos de Mauro, sus dibujos torcidos, sus boletines escolares, alguna que otra carta de amor escrita con tinta corrida. Ahora la caja no contenía recuerdos, sino documentos, certificados, escrituras, fotocopias de mis ahorros, incluso un pequeño cuaderno con anotaciones bancarias, movimientos que había ido haciendo en los últimos años, sin que nadie lo supiera. Aunque había entregado mi casa después del accidente para que Darío pudiera administrar mejor las cosas, me las había ingeniado para dejar una parte a mi nombre, lo suficiente como para no depender de nadie si llegaba el momento. Y ese momento había llegado. En una hoja aparte escribí a mano una lista. Abogado, gasista matriculado, técnico electricista, mi antigua vecina Rosita, que ahora trabajaba en el municipio. Llamé primero al abogado, don Hugo, que había sido amigo de Mauro en la juventud y que, por lealtad o por afecto, siempre me había ofrecido sus servicios sin cobrarme más que el café con leche. Me atendió con voz ronca y cálida, como siempre. Le expliqué lo que necesitaba, sin entrar en detalles innecesarios. Le pedí que redactara un documento donde yo reasumía la administración de mis bienes, que preparara una nota de revocación de poderes, que me asesorara para hacer cambios en la titularidad de los servicios del domicilio. No me preguntó por qué. Tal vez porque ya lo intuía. O tal vez porque los viejos sabemos cuándo no hay que preguntar. Después llamé a la empresa de gas. Pedí una revisión urgente por pérdida. Exageré un poco, sí, pero fue efectivo. En 2 días tenía al técnico en casa. Mientras revisaba caños y válvulas, yo lo observaba desde la sombra del porche, preguntando detalles, tomando nota. Lo mismo hice con el electricista. Hacía tiempo que nadie me hablaba con respeto. Sentí que mi voz volvía a pesar, que mi presencia tenía forma otra vez, y eso me fortaleció más que cualquier medicina. Una tarde, mientras Clara hablaba por teléfono con su madre, creyendo que yo no oía, dijo algo que me quedó resonando por horas. No sé cómo explicártelo, mamá. Desde la cena esa en que nos miró fijo, ya no puedo estar tranquila. Es como si me espiara todo el tiempo. Como si supiera más de lo que debería. A veces pienso que finge no entender, pero en realidad lo ve todo. No supe si sentir miedo o alivio. Me daba igual. Lo que Clara pensara de mí ya no era mi asunto. Yo había dejado de intentar agradar, complacer, ser buena.
Ser buena. Descubrí demasiado tarde. Solo me había vuelto útil. Ser útil me había vuelto descartable. Y yo no quería ser más un mueble viejo que estorba. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Me encerré en mi habitación y escribí una carta, larga, manuscrita, dirigida a Darío. No la escribí con rabia, ni con amargura. La escribí con la honestidad de una madre que ha llegado al final de un camino y necesita que su hijo sepa que ese camino no fue en vano, pero que tampoco fue gratuito. Le conté cosas que nunca le dije. Cómo me partió el alma dejar la escuela nocturna cuando Mauro enfermó de bronquitis. Cómo renuncié a mi único par de zapatos nuevos para pagar el curso de inglés que él tanto quería. Cómo dormía en una silla de plástico en el hospital durante las internaciones. Cómo a veces no comía para que él tuviera una vianda completa. Le escribí sin adornos, sin exigir nada, solo con la claridad de quien ya no espera reconocimiento, sino memoria. Porque si algo deseaba en esta etapa de mi vida, era no ser olvidada. Esa carta la dejé sobre su cama, doblada, sin nombre, sin firma. Sabía que la leería. No sabía cómo reaccionaría. Y tampoco me importaba tanto. Ya no hacía las cosas para conseguir respuestas. Las hacía porque eran necesarias para cerrar mi historia de forma digna. El cambio en la casa fue casi imperceptible, pero yo lo sentía. Clara me observaba más seguido, como si quisiera atraparme en alguna falta. Yo respondía con la misma cortesía de siempre. Cocinaba, barría, respondía cuando me hablaban, pero mis ojos no temblaban. Mi voz no bajaba. Y esa firmeza silenciosa le resultaba más inquietante que cualquier grito. Una noche, durante la cena, Clara mencionó que se habían caído sus suscripciones digitales, que no podía acceder a sus archivos en la nube, que las videollamadas del trabajo se interrumpían sin razón. Darío dijo que seguramente era culpa de la compañía. Yo, con mi plato de sopa delante, respondí sin levantar la vista. A veces, cuando todo empieza a vivir y a fallar al mismo tiempo, no es culpa del afuera. Es que adentro se acumuló demasiado descuido. El silencio que siguió fue largo, incómodo, como una cuerda tirante entre los tres. Nadie respondió, pero en ese instante supe que la grieta era ya irreversible. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mañana, al despertar, encontré sobre mi mesa de luz un sobre blanco. Dentro había una carta breve, escrita por Darío. Me pedía perdón. No detallaba por qué. No explicaba nada. Solo decía que me quería, que lamentaba no haberme protegido, que no sabía cómo reparar lo que se había roto. No lloré al leerla. Solo sentí que algo dentro de mí se asentaba, como un ladrillo que vuelve a encajar en su lugar. La guardé en la caja, junto a todo lo demás. No respondí. No hacía falta. En los días siguientes empecé a desprenderme de objetos. Regalos que no significaban nada. Ropa que ya no usaba. Papeles viejos. Dejé solo lo esencial. Preparé una pequeña valija. No porque pensara irme, sino porque ya no tenía nada que aferrarme a esta casa más allá de mi cuerpo. Lo que me pertenecía ahora estaba dentro de mí. La dignidad no ocupa espacio. La decisión no pesa. Y así, en medio del desorden, del resentimiento, de la tensión muda, descubrí algo que jamás pensé que sentiría en este tramo de la vida. Libertad. No la libertad de hacer lo que quiera, ni de estar donde quiera. No esa libertad juvenil.
sino la libertad profunda, la que nace del reconocimiento, de saber que aún tengo voz, que aún puedo elegir, que aún soy. Esa fue mi verdadera venganza. No destruir nada, no gritar, no humillar. Solo volver a ser persona. Y saberlo. Pasaron varios días después de que el silencio se colgara en la casa, visible como una falla a lo largo de la pared, cuando incluso el viento parecía tener miedo de hablar. Las cosas no han cambiado de inmediato, sino gradualmente, como esa semana en que la lluvia se filtra lentamente entre las rocas del ala vieja y comienzas a notar que el aire húmedo parece más frío, más grueso. Ya no solo observé. Sentí que dentro de mí no crecía el cansancio oculto, sino la conciencia de que era hora de actuar. Lo más claramente posible. Lo más variable posible. Pero sin ruido. Y es hora de demostrar que no soy una silueta sombría en una foto, sino una mujer que aún puede identificarse, venir y desaparecer, dejar una marca. Comenzó casi con pequeñas cosas para probar las fronteras, pero es en ellas donde se esconden los mecanismos que pueden destruir el mundo establecido. Al principio, accidentalmente desactivé la luz automática al entrar al baño, dañando un sensor. Un movimiento pequeño, aparentemente insignificante. Pero por la mañana, cuando Clara se volvió hacia la oscuridad, su susto dejó la función clara. Se dio cuenta de que la oscuridad podría no ser solo un accidente. La imagen de una mujer en la noche contra una pared envuelta en la oscuridad y una sombra húmeda y danzante mientras su mano busca una lámpara. La vi sentada afuera, como una guardia invisible que eleva inteligentemente la temperatura del miedo y la duda. Luego, Leona, una vecina de la escalera, me contó sobre el estiércol que se había derramado recientemente en el patio para la construcción de la entrada, y me informó que el olor regresaba todas las mañanas. No le dije que lo sabía, pero me di cuenta de que era posible aumentar la sensación de que el significado de lo que estaba sucediendo no venía de afuera, sino de adentro de la casa. Después de escuchar que la casa huele a humedad, que alguien deja la toalla mojada durante la noche, podemos contradecir esta puesta en escena, agregando la posibilidad de que yo, la establecida entre ellos, ciertamente no Clara. Pero el paso más importante que cambió radicalmente la situación fue una llamada del banco. No pagué con tarjeta a través de la banca por Internet, como antes, sino que pedí una copia impresa del movimiento de la cuenta. Al recibirlo, me di cuenta de que Darío había transferido un pago mensual a gas natural, del que no me habían hablado cuando se cortó el agua. Me enteré de que la tarifa se ha elevado y que hay que resolverlo, pero lo más importante fue que comencé a intervenir por mi cuenta en el curso de los asuntos, un fuerte giro interno, para prestar atención al hecho de que el ahorro familiar, el dinero familiar y el cuidado también son mis áreas. Cuando le pedí a Dario y Clara que me explicaran por qué no sé por qué los gastos ocurren sin mi control, por primera vez no pudieron mirar hacia otro lado, y en sus rostros brillaba la responsabilidad y la culpa que había deseado durante tanto tiempo, pero no esperaba con tanta impaciencia. Pregunté en voz baja, alentando. La infantilidad de su miedo redujo mi amargura. Esa misma noche comencé a participar activamente en la organización de la fiesta para los vecinos. Clara planeaba todo ella misma. Pero me sorprendió cuando me ofreció tocar un viejo gramófono que mi hermano había traído una vez. Melodías de blues. Paredes relajantes. Y aunque al principio hubo una pausa cuando las puertas se abrieron y fuimos a tomar copas, la fragilidad de sus señales, sus puntos de vista sobre mí, dejaron clara la esencia de mi presencia. No soy solo un invitado. Soy el anfitrión de esta situación. Me acerqué a Clara
y le dije que quería ser parte, que era importante que me incluyera. Y ella no pudo negarse porque se sentía incómoda siendo la única en el centro de atención. Paralelamente comencé a estudiar los documentos de la casa. Documentos reales, planes técnicos, un contrato de arrendamiento de una parcela de jardín, que se formará en 2 años por el Estado. Encontré una carpeta en la que estaba el antiguo contrato de donación, pero él, tan pronto como comencé a estudiar, requería un acto notarial o la cancelación hasta el reconocimiento de situaciones. A través de una consulta con un abogado, ordené un extracto del registro que mostraba que la casa todavía era oficialmente mía. Falsifiqué los papeles de anulación notarial de una orden, pero falsificar no es destruir, sino crear una palanca. Al mismo tiempo, comencé a establecer lentamente relaciones con los vecinos más jóvenes y de mediana edad, aquellos que vienen a las fiestas infantiles, a quienes les gusta beber en la entrada, a quienes les preocupan los pasillos llenos de humo. Los invité a una noche tranquila de karaoke, y aunque las risas giraban, hablaban con moderación, escuchaban. Hablaba de la enfermedad de mi hijo, de la muerte de mi esposo. Y aunque no se veían las caras, dejé algo más que palabras, una emoción que carece de la mediana edad de la familia moderna. Me acerqué al clímax con relativa calma. La hora en que dijeron, «Tenemos que hablar contigo». Esta hora ha llegado después de esos pocos despertares en los que se está planificando el servicio, el momento en que se sientan cuidadosamente frente a ellos, con una taza de té, y dicen las palabras. Tal vez necesitamos encontrar una solución. La palabra queremos que te vayas. Sentí que los ojos de Darío se llenaban de arrepentimiento, y Clara se detenía por miedo a hablar más. Entonces decidí mostrar la palanca. Abrí la carpeta, el documento, el contrato y mi cara, madura, sin miedo. Esto fue un regalo, no un préstamo, dije, respirando lentamente. No necesito que me echen. Solo necesito respeto. Y dudaron. Y empecé a ver que el miedo no era ni mío ni de ellos. El miedo es cuando no puedes hablar visiblemente, cuando crees que tu voz tiembla. Esa noche, mis palabras fueron tranquilas, uniformes, pero no fueron diferentes a un disparo. Se engancharon, se detuvieron. Y me fui a mi habitación, dejándolos frente a tazas de té que nunca se calentaron. Luego cerró la puerta y escuchó sus voces. No gritaron. No amenazaron. Estaban sin aliento por la tensión nerviosa. Por la mañana, Clara me despertó, no gritando, sino preguntando. «Mamá, ¿qué pasó anoche? ¿Podemos hablar?» Me acerqué a ella. ¿Sabes? Cuando cambias sin matar a nadie, sin romper, recuperas tu derecho a hablar. Le dije que me dolía no ser parte, no ser escuchada, no ser. Lo conté todo. Sobre el cabello, la falta de control y el generoso regalo que me hicieron, que se convirtió en mi prisión porque olvidé preguntarme si quería vivir en ella. Estaba llorando. No dejé que cambiara de responsabilidad. Escuché en silencio y me di cuenta de que lo que estaba buscando era construir una nueva arquitectura de relaciones, no la vieja paterna, sino mi igualdad como dueño de esta casa. En esta etapa, ya no soy solo el alma con la que el sol cae por la ventana. Soy la persona que se ve. Su respeto no se ha convertido en un regalo, sino en una necesidad. A veces es el silencio cerca del sofá del vecino. A veces la falta de rudeza en una llamada telefónica. Y hay un nuevo silencio en esta casa, no frío, sino razonable, en el que todos saben que la palabra de la madre
es tan importante como lo fue hace 10 años, cuando consiguió su primer trabajo. Y aunque sabía que todavía me quedaba la última batalla, encontrarme con su mirada en los tribunales o en la renegociación del contrato, ahora ya no con temblores, sino con respeto. Porque sentí que podía ser libre aquí, que puedo estar completa, que puedo volver a ser yo misma, con ojos que no tienen miedo, que no pueden ser mandados. La noche antes del clímax llegó en silencio, casi imperceptible, como si la oscuridad misma entendiera que algo que merecía respeto se avecinaba. Ha pasado un mes desde que comencé el juego silencioso en el cruce de la luz y la sombra, cuando la primera chispa de acción, pequeña y oculta, se convirtió en una llama que iluminó todos los rincones de nuestra vida juntos. Ahora la casa estaba casi como otra. El aire estaba tenso, pero no tóxico como antes. Había precaución, pero no disgusto. Finalmente pude mirar a los ojos de aquellos que alguna vez pensaron que mi silencio era impotencia y que mi vejez era una sentencia. Y esa noche fue una prueba de que la honestidad a menudo es más fuerte que cualquier grito o ultimátum. Me acosté antes, como si me estuviera preparando para una actuación que no requería micrófono, pero requería presencia y concentración. En la oscuridad, escuchó a Clara regresar tarde. Los pasos eran desiguales, la voz contenida, como si ya estuviera esperando una reunión, sabiendo que la conversación era inevitable. Darío, acostumbrado al régimen, entró un poco más tarde. Me miró por el rabillo del ojo y vi cómo en su mirada se mezclaban la compasión y el miedo. Me quedé inmóvil, tratando de no escuchar el latido de mi propio corazón, porque sabía que había millones de palabras, pero una falta. «Mamita», dijo Darío en voz baja. «¿Podemos hablar ahora? Sentémonos en la sala». Me levanté en silencio, me vestí, bajé las escaleras sin prisa, sin disminuir la velocidad. Los colores eran opacos, pero cada paso, cada movimiento, estaba lleno de significado, como si el cuerpo ya no estuviera poseído por el tiempo, sino por la experiencia vivida. Ambos nos sentamos en una vieja silla y un sofá, uno frente al otro, y Clara se sentó en una silla junto a la mesa, agarrando una taza de té caliente en nuestras manos, pero no la bebimos. El silencio estaba demasiado vivo para interrumpirlo con sonidos. La mirada temblorosa de Darío se acercó a mí y comencé a hablar. Comencé sin acusaciones y sin excusas, pero muy claramente, con suavidad, como si me estuviera transmitiendo, perdida hace mucho tiempo. Conté cómo un día me desperté y vi un reflejo equivocado, parcialmente desnudo, y me di cuenta de que mi parte se había perdido en su divertida broma. Hablé de cómo me sentí suspendida sobre la pared, cómo vi que su risa no solo sonaba violenta, sino que era una aceptación pública de que ya no servía con ningún propósito. No me indigné. Simplemente confesé y demostré que mi corazón nunca fue un recipiente vacío. Simplemente dejó de ser audible. Darío cerró los ojos como si me viera por primera vez. Continué y hablé sobre los cables desconectados, sobre los circuitos defectuosos, sobre los servicios desconectados y cómo en cada acción no buscaba hacer daño, sino llamar la atención. Le expliqué que no había roto su casa, solo le abrí los ojos sobre cómo vivir cerca sin darse cuenta el uno del otro. Hablé de mis pérdidas perdidas y pequeñas alegrías. Una flor mohosa, un trabajador de la carretera olvidado, una vieja radio que ha estado en silencio durante años. Uno pensaría que los estaba juzgando, pero en realidad solo estaba diciendo mi verdad, y eso fue suficiente. Cuando todo sonó, Clara rompió a llorar. No por lástima, no por culpa, sino porque escuchó a su suegra, su compañera de casa,
una mujer real. La dejé llorar no por miedo, sino por una comunicación que nunca recibí. Y entonces Darío, inclinando la cabeza, agachó la cara con una disculpa, listo para aceptar todas las consecuencias. Soporté este silencio que duró demasiado tiempo. Pensé que nunca había sentido tanta pesadez y al mismo tiempo ligereza, pero el clímax no estaba dentro de mí. Ocurrió cuando Darío, apretando mis manos, dijo: «Mamá, no sabía que tanto te dolía. Perdón por no verte, por no escucharte». Clara asintió. Las palabras se atascaron en su garganta, pero había una creciente preocupación en sus ojos. No pidieron perdón como si estuvieran renovando muebles viejos. Pidieron perdón como si estuvieran pidiendo un regreso a la vida. Sus voces eran frágiles como un hilo fino entre el pasado y el presente. Pero ese hilo ahora es fuerte como un cable de acero. Los miré y les dije: «Les perdono, pero no quiero que olvidemos esto. No para castigarlos, sino para enseñarnos que los silencios pueden matar más que los gritos». Los he visto cambiar en este momento. No un espectáculo, no una farsa, sino un crecimiento silencioso de respeto, basado en un reconocimiento honesto de la verdad. Hablamos durante mucho tiempo, no solo sobre los eventos, sino también sobre cómo vivir, cómo convertirse en las 3 partes de una vida, donde nadie se quedará en silencio o se esconderá en un rincón, donde el cuidado, la inclusión y el respeto no serán palabras, sino prácticas. Fue una prueba. No es el final, pero el clímax es el momento en que la tensión ha llegado al límite, y de la tensión queda una huella que ya no se borrará. Y nunca volverás a pasar por ese dolor en silencio. Fue un milagro vivir tu dolor, pero no morir en él. Era un símbolo de que la edad no es una sentencia, sino una poderosa pestaña en el libro de la vida, que no se puede reescribir con la mano de otra persona, que no se puede eludir sin abrir. Luego nos abrazamos, por primera vez de verdad, sin vergüenza, sin guión, sin para la foto, abrazados por el reconocimiento, por la comprensión y por la esperanza de lo que aún está por venir. Sentí que mis hombros volvían a aferrarse no solo a mis años, sino también a la oportunidad de construir algo que no había sido destruido por el abuso. Me di cuenta de que el clímax no es el momento en que se derraman las paredes, sino cuando queda claro qué paredes se pueden mantener y cuáles demoler. Desde aquella noche, la casa no volvió a ser la misma. Y tampoco yo. No porque todo se resolviera de forma mágica, ni porque el perdón tuviera el poder de borrar los meses de silencio y dolor acumulado, sino porque algo cambió en la raíz. Dejamos de fingir. Comenzamos con torpeza a vivir en voz alta. Clara ya no evitaba mi mirada cuando pasaba cerca, y si yo hablaba, ella escuchaba. No todo el tiempo, no con la atención absoluta que uno espera de un amigo del alma, pero con ese respeto nuevo que nace cuando se comprende el daño que puede hacer la indiferencia. Darío, por su parte, empezó a sentarse conmigo por las tardes, a veces sin decir palabra, simplemente a tomar mate o mirar el jardín, como si su forma de acompañarme fuera regalarme presencia sin expectativas. No hacía falta más. El arrepentimiento no puede cambiar lo vivido, pero puede sembrar una tierra nueva donde antes solo había abandono. Al poco tiempo, tomé una decisión que ya venía madurando en silencio. Retomé mis clases como voluntaria en la biblioteca del barrio. Fue apenas 1 hora por semana, enseñando a leer a adultos mayores que, como yo, habían quedado invisibles en sus propias casas.
Pero ese gesto me devolvió una fuerza que creía extinguida. Volver a mirar a alguien a los ojos y decirle «Usted puede», ver cómo se enciende la chispa del entendimiento en una cara arrugada y cansada, fue como tocar el corazón del tiempo mismo y descubrir que aún late, que aún hay posibilidad. Mis mañanas volvieron a tener propósito y mis noches, descanso. El insomnio ya no era visita frecuente. Ahora dormía como quien sabe que ha hecho lo necesario, aunque no lo justo, aunque no lo perfecto. Una tarde recibí una carta. Venía sin remitente claro, con letra temblorosa. Era de Lucía, una amiga que no veía desde hacía más de 20 años. Se había enterado de mi historia por alguien en el centro cívico. Me escribía para decirme que, al leer lo que me había pasado, comprendió por fin el silencio de su madre. Comprendió su tristeza, sus huidas, sus ausencias. Me agradecía por haber dicho en voz alta lo que muchas callan por miedo, por vergüenza o por costumbre. Le respondí con un papel sencillo, contándole que hablar no siempre sana, pero al menos oxigena, y que a veces el único consuelo es saber que alguien más comprendió la misma sombra. Lo que más me sorprendió fue lo que pasó con Clara. Un día me pidió que la acompañara al médico. No por una urgencia ni por obligación, sino porque quería que estuviera con ella. En la sala de espera, me confesó que había empezado terapia. No lo dijo con vergüenza, sino como quien anuncia que, después de mucho tiempo, ha decidido abrir una ventana. «No quiero convertirme en alguien que olvida lo que hace daño», dijo. Y entonces comprendí que algo realmente profundo había germinado. No era redención, no era justicia, era transformación. Y aunque no era mi responsabilidad ni mi objetivo, me sentí aliviada de ver que todo lo vivido no fue solo castigo, sino también semilla. Hoy la casa es más silenciosa, pero no por frialdad, sino por paz. Ya no necesito esconder mis cuadernos ni fingir torpeza para sobrevivir. A veces, cuando Clara ríe en la cocina o Darío me pide ayuda con una receta, siento que la grieta sigue ahí, pero ya no duele. Es como una cicatriz vieja. No desaparece, pero deja de sangrar. No volví a hablar del corte de cabello, ni de los videos, ni de las noches sin agua ni luz. No porque lo haya olvidado, sino porque mi silencio ahora es elección, no imposición. Elegí seguir adelante no por ellos, sino por mí, porque merezco vivir los años que me quedan con dignidad, con ternura, con esa calma que solo se consigue después de haber estado en guerra con uno mismo y con los demás. Y aunque sé que la vida puede cambiar de nuevo, que el dolor puede regresar, también sé que tengo herramientas que antes no tenía. Mi palabra, mi presencia, mi derecho a ser vista. A veces me siento frente al espejo, me acomodo el cabello que volvió a crecer y me digo a mí misma que estoy aquí, que sigo aquí, y que eso, por sí solo, ya es una pequeña victoria, porque volver a ser una misma, después de haber sido despojada, no es un regreso, es una conquista. Y yo, a mis 78 años, he aprendido que nunca es tarde para reconquistar lo que una vez nos arrebataron en silencio. Ni la voz, ni el nombre, ni el lugar, ni la luz,